Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy por fin, después de mucho trabajo y horas de agua y jornadas, donde pude recopilar todas estas imágenes que os voy a enseñar para crear esta segunda parte tutorial en el que muchos de vosotros espero que os ayude en vuestras jornadas de pesca a la hora de capturar de una manera más efectiva esta especie. Así que espero que os guste el vídeo y lo disfrutéis. Vamos a empezar por repasar algo importante como es la normativa de la captura de esta especie en cada comunidad. En Galicia está permitido capturar 2 pulpos por día y pescador. Sé que en otras comunidades no está permitida su captura, así que tenéis que informaros y leer la normativa de la comunidad en la que estéis para saber si está permitido o no su captura. La pesca submarina de cualquier especie siempre tiene que ser una pesca sostenible, una pesca selectiva y de autoconsumo, donde llevaremos nuestras capturas a casa para poder disfrutarlas con amigos y familiares, respetando en todo momento cupos y tallas y cuidando nuestros mares para una mejor preservación de nuestras especies. La mejor época para capturar los pulpos es inviernos, cuando hay más abundancia y son más grandes. Es la única época del año en la que yo capturo esta especie. Como he dicho en anteriores vídeos, las mejores zonas para capturar pulpos son las mixtas de arena y roca. En ellas intentaremos buscar estas señales que estáis viendo aquí, que ya observo desde superficie, restos de alimento, estas conchas blancas que desentonan tanto con el fondo y que es un claro indicativo de que en la zona hay un pulpo cerca. Estos restos de alimento que depositan los pulpos fuera de sus cuevas cuando son recientes tienen un color blanco muy llamativo que desentonan con el fondo y son claramente visibles desde superficie. A veces podremos encontrarnos unos pocos restos o, como es en este caso, un gran cúmulo de desperdicios que ha depositado este pulpo fuera de su cueva, con lo que tendremos una mayor facilidad para distinguir estas señales desde superficie. Las zonas potenciales donde debemos de buscar los pulpos en estos fondos mixtos de arena y roca es en las zonas exteriores, es decir, en las zonas más próximas a la arena. A los pulpos les encanta hacer sus cuevas aquí y lo más frecuente es encontrárselo en estos límites exteriores donde acaba la roca y empieza la arena. A veces en la arena también los podremos encontrar, aunque en este tipo de fondos es más difícil localizarlos. En este caso lo hice porque, como podéis observar en esta imagen, hay un gran cúmulo de desperdicios que se concentran en un solo punto y eso quiere decir que probablemente haya un pulpo que haya hecho una cueva en esta zona. En esta cueva ya habéis visto una captura en uno de mis anteriores vídeos y la importancia de mantener las buenas cuevas cuidadas para que con el tiempo otro pulpo vuelva a habitarla. Seguimos con la interpretación de señales. En este caso no hay restos de alimento, pero sí que desde superficie puede distinguir una zona que fue sospechosamente removida. Un pulpo que había movido varias piedras para cubrir la entrada de su cueva y al hacer esto había removido parte de esta zona.
Entonces pude distinguir esta señal ya desde superficie, ya que esta zona desentonaba completamente con el resto del fondo. El pulpo, cuando mueve y coge esas piedras, remueve parte del fondo de esa zona. Y como he dicho en mi anterior vídeo, lo mismo pasa con las piedras. Cuando mueven estas piedras no están en su posición natural, al darles la vuelta no tendrán ese verdín y esas algas que le crecen cuando están depositadas durante un largo tiempo en el fondo, con lo que tendrán otra coloración más llamativa que en la mayoría de los casos podremos observar y distinguir desde superficie. Y con esta nueva captura os voy a poner otro ejemplo de lo que os he hablado. Como podéis observar, vemos que aquí hay unas piedras que han sido claramente movidas por otro pulpo y que se puede apreciar perfectamente desde superficie. También podemos encontrarlos en las partes altas de las piedras, donde aprovecharán pequeñas cornisas y hendiduras y grietas que se forman entre ellas para hacer sus cuevas. Aquí vemos una impresionante cueva de pulpo. El pulpo que haya habitado aquí debía de ser de un tamaño considerable. Y los restos de conchas vemos que ya tienen verdín y tienen pequeñas algas, por lo que la cueva es bastante antigua. Aquí vemos otra impresionante cueva, también antigua. Y bueno, otra manera también de saber que el pulpo ya no está habitando ahí, aparte de los restos de conchas, es que en el interior, por norma general, suele haber alguna estrella de mar o algún pequeño pez. Las cuevas, aunque sean antiguas, pueden prepararse y pueden limpiarse para que un nuevo pulpo vuelva a habitarla. Esta cueva la había descubierto hacía bastante tiempo, era muy antigua, la limpié y la preparé. En este caso, en esta jornada, no llegué a ver a ningún pulpo, pero volví a visitarla 2 semanas después en una nueva jornada y esta vez sí que había un gran pulpo metido en esta cueva. Las cuevas que son muy antiguas y están abandonadas, si limpiamos el interior de las cuevas de estrellas de mar y pequeñas algas que suelen introducirse en ellas y dejamos las conchas limpias, le sacamos el verdín y volvemos a colocar las piedras para formar barreras, simulamos que hay un pulpo viviendo, por decirlo de alguna manera, en esa cueva,
es muy probable que con el tiempo un nuevo pulpo vuelva a habitarla. Ahora vamos a ver algunas de las características con las que nos podremos ayudar para diferenciar entre un pulpo macho y una hembra. Estas características se observan con mayor facilidad cuando ya son pulpos grandes, cuando son adultos, siendo bastante más complicado hacerlo cuando son aún jóvenes y más pequeños. En este caso estamos viendo una hembra y algunas de las características que podremos diferenciar es que son más delgadas, al igual que en relación a su cuerpo suelen tener los tentáculos más largos que los machos y más finos. Y otra característica que podremos diferenciar en las hembras es que por norma general tanto el tamaño de sus tentáculos como de sus ventosas son prácticamente simétricas. Esta hembra le estaba creciendo un nuevo tentáculo que seguramente habrá perdido en el ataque de un congrio o en alguna pelea con otro pulpo. Son capaces de regenerar sus tentáculos cada vez que los pierden. Aquí vemos a un pulpo macho y como podéis observar sus tentáculos son más cortos y bastante más gruesos que los de la hembra. Otra de las características que podemos encontrar en los pulpos machos es que suelen tener alguna ventosa bastante más agrandada que el resto. Y la característica principal del pulpo macho es que su tercer tentáculo, empezando por la derecha, si lo miramos de frente al pulpo, es más corto que el resto y se diferencia con cierta facilidad. Este tentáculo es el que usa el pulpo para reproducirse. La forma más fácil y rápida de capturarlos en la mayoría de los casos es con el bichero, pero en algunas ocasiones, dependiendo del tamaño del pulpo o de la cueva, será mejor hacer uso de un fusil con tridente. Si hacemos un buen disparo con el tridente, el pulpo caerá en el acto. Esto nos facilitará su captura cuando es una cueva complicada o un pulpo muy grande. Yo un pequeño truco que hago es, en vez de disparar en horizontal, disparo en vertical con el tridente buscando la parte central entre los ojos. Como ya os he comentado antes, preparar una cueva en la que ya realizamos una captura en una cueva muy antigua que ya no está habitada, en cualquiera de los dos casos, realizar esta acción puede aumentar mucho las probabilidades de que un pulpo vuelva a habitarla. Cuidar y mantener estas cuevas puede proporcionarnos capturas a lo largo de la temporada o en las próximas si repetimos este proceso. Espero que os haya gustado el vídeo y que a muchos de vosotros os pueda ayudar en futuras jornadas a la hora de buscar y capturar a esta especie. No olvidéis de darle like y comentar y suscribiros si todavía no lo estáis a este canal. Gracias a todos por el apoyo que me dais siempre en todos los vídeos, eso me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.